Estamos codificando esta jerarquía de clases. Bueno, el tema que estamos viendo es de interfaces, ¿sí? Así recordando rápidamente que es una interfaz, es parecido a una clase, pero que solo tiene métodos abstractos, ¿sí? Y por eso es la interfaz, cuando una clase implementa esa interfaz, está obligada a codificar todos esos métodos, por lo tanto se dice que la interfaz impone un comportamiento a la clase. Una clase puede heredar de una sola clase, herencia simple, solo puede tener una clase padre, pero puede implementar varias interfaces. ¿Cuál es la idea de las interfaces? Que un objeto puede interactuar con otros objetos que no tienen una relación tan cercana como la herencia. Bueno, entonces, perdón, voy a recuperar el ejercicio. Ya codificamos casi todo. A ver, voy a poner este por aquí. ¿Cómo? Nos faltaba nada más el triángulo, ¿verdad? Bueno, entonces para repasarlo, ¿no? Rápidamente, que no hay silla. A ver, entonces, tenemos lo que es la interfaz. Bueno, aquí está la interfaz, se llama cálculos figura 2D. Esta es la interfaz. Una interfaz, como tiene solo métodos abstractos, no tiene código. Sus métodos no implementan código. Y los métodos automáticamente son públicos y abstractos, aunque no se definan, de todos modos son públicos y abstractos. Puede tener una constante, un atributo, pero ese atributo por definición va a ser público, estático y constante. ¿Sí? Bueno, entonces, luego tenemos la clase figura, que es una clase abstracta. La clase figura es abstracta y tiene un método abstracto que se llama dibujar. Una clase abstracta no necesariamente sus métodos tienen que ser abstractos. ¿Cuáles se definen como abstractos? Aquellos que necesitan ser codificados por las clases hijas. ¿Sí? El tema en general que estamos viendo es herencia y polimorfismo. Nos hemos ubicado más en el concepto de herencia, pero aunque no lo hayamos visto, ya hemos estado aplicando el polimorfismo, que luego ya vamos a ver el concepto. Bueno, entonces ahora ya tenemos nuestra clase, la clase rectángulo, círculo y triángulo heredan de la clase figura e implementan la interfaz cálculo figuras 2D. Entonces, como la clase figura tiene un método abstracto, las clases hijas tienen que codificar ese método. Y, por otro lado, como implementan la interfaz, están obligadas a codificar los métodos de la interfaz. Bueno, entonces, eso ya lo podemos ver aquí en la clase punto, perdón, círculo. ¿Cómo tiene que ser qué? Los métodos públicos y abstractos, ¿sí? O sea, por definición, no podemos poner un método privado en un método que no sea abstracto. Por eso, aunque no pongamos esos modificadores, de todos modos son públicos y abstractos. Como yo aquí lo puse en el método perímetro, no le puse público y abstract, pero de todos modos sí es público y abstract. Bueno, entonces la clase círculo, vemos que aquí la palabra extend se utiliza para la herencia y la palabra implement se utiliza para las interfaces. Entonces, extiende comportamiento de la clase figura e implementa la interfaz. Está obligada a codificar los métodos, el abstracto, dibujar, aquí está el superdibujo, y luego los cálculos de área y perímetro también. Claro que el editor nos apoya cuando nosotros ya le indicamos que va a heredar y a implementar, pues dice, ahora tienes que codificar todos los métodos abstractos. Bueno, ya lo tenemos aquí en el círculo, luego lo tenemos también aquí en rectángulo, ya mejoró un poquito aquí el dibujo. Aquí está el método dibujar. Ese override normalmente yo no lo pongo, pero pues sí, puede ir o sería bueno que lo pusiéramos. Existe o está escrito porque nos apoyamos del editor para que agregara los métodos abstractos y ya le puso el override. Bueno, ahí está. Entonces, vamos ahora a codificar nuestra clase triángulo. Es la que nos faltaría. Una nueva clase. Y vamos a hacer triángulo.
Y triángulo, ahorita que la acabo de crear, pues no está relacionada todavía ni con la interfaz ni con la clase figura. Vamos a relacionarlas. Entonces le diríamos, casi siempre se pone primero el extends y luego el implements. Porque el extends solo puede ser de una clase, pero el implements podría incluir varias interfaces. Entonces aquí le pondríamos extends de figura e implements de cálculos figuras 2D. Bueno, entonces ya relacionamos la clase triángulo con su clase figura, es clase hija de figura y implementa la interfaz. ¿Qué tiene que hacer el método, la clase triángulo? Codificar los métodos abstractos. Ya es lo que nos está indicando aquí, que hay que implementar los métodos abstractos. Bueno, ahorita lo hacemos. Vamos a agregar los atributos. Por ahí en el examen me sorprendió que varios, bueno, más de uno me preguntaba que los atributos cómo deben ser. ¿Cómo deben ser los atributos? Generalmente. Privados, ¿verdad? Y los métodos públicos. Private. Entonces, doble, dado 1. Y bueno, luego private, doble, dado 2. Lado 3. ¿Sí? Bien, vamos a poner un constructor. Aquí sí nos auxiliamos de la inserción de código. Insertamos un constructor sin parámetros. Entonces aquí los lados los vamos a poner en 0, lado 1. Igual a 0. Y luego vamos a insertar el segundo constructor, el parametrizado. Por ejemplo, aquí no viene un constructor de copia porque Java nos proporciona una clase que permite copiar. Aquí le llaman clonar. Nos permite clonar un objeto. Entonces, vamos a agregar ahora los métodos getSet. Getter y setter. Y aunque no acostumbro mucho a insertar el método toString así de manera automática, en este caso sí lo estoy haciendo. Va a insertar el toString. Ahí me pregunta qué atributos quiero mostrar en el toString. Normalmente les decimos que todos. Ahorita casi todas nuestras clases tienen poquitos atributos, pero puede haber unas clases que tengan demasiados y pues no, tal vez no sea práctico que se muestren todos, ¿verdad? Entonces aquí, ahora sí, esto nos marca error, dijimos por qué no tiene los métodos abstractos. Vamos a apoyarnos en el editor para que implemente todos los métodos abstractos. Va a tomar el abstracto figura de su clase padre y los de la interfaz. Entonces, eso ya los puso por aquí abajo. Y ahorita vemos el dibujar. El más fácil es el perímetro, ¿no? Entonces vamos a calcular el perímetro de un triángulo. Sería la suma de los tres lados. ¿Cómo calcularíamos el área? Con la fórmula de Herón. Entonces por aquí creo que la tengo a la mano. Por aquí debe estar la fórmula de Herón. Ahí está, ¿sí? Bueno, dice Herón que primero calculemos un semiperímetro, es una variable local. Es la suma de los tres lados dividido entre 2, o sea, el perímetro entre 2. Se llama S porque es el semiperímetro. Aquí es donde podemos recordar cuando empezamos con lo que es un atributo y decíamos que los atributos son los que definen al objeto, son como valores, se les podría llamar atómicos, que no dependen de otros, ¿sí? Por ejemplo, la S, en este caso, pues no es un atributo del triángulo. Puede alguien pensar, pues mejor declaramos todas las variables que vamos a usar, las declaramos aquí como atributos y ya no tenemos problemas si lo usamos en cualquier, porque puede haber variables
que no sean atributos, pero que se repitan en diferentes métodos. Y ahí, pues decimos, es que si se repite, mejor las declaramos arriba y nada más las vamos usando. Pero ahí ya romperíamos con lo que es el diseño de la clase. Si yo pongo aquí la S y va a trabajar bien y todo, pero realmente la S no representa, es un valor que se puede calcular con los tres lados del triángulo. Los atributos son valores independientes, atómicos, que no dependen de otros, ¿sí? Son los que definen al objeto. Bueno, entonces aquí la S, y luego vamos ahora a aplicar la fórmula de Ron. Return la raíz cuadrada de la S que multiplica a S menos el primer lado, más que acá se llaman A, B y C, con nosotros se llaman, yo aquí sería S menos lado 2, y luego acá que sería por, y ahí está el cálculo del área. Noten como cada clase implementa el método de diferente manera. Cuando empezamos a ver lo de la herencia, el ejemplo del paralelepípedo, decíamos que el rectángulo tiene un método para calcular el área y el paralelepípedo es un poco diferente. Entonces, en aquella ocasión decíamos que por qué mejor no le poníamos en la clase rectángulo, área rectángulo, y en la clase paralelepípedo, ¿por qué no le poníamos área paralelepípedo? O sea, que lo distinguiera. Y dijimos, no, es que para efectos de la herencia y polimorfismo es necesario que los métodos que calculan lo mismo, aunque sea de diferente manera, que se llamen igual, para poder tratar de manera genérica a esos objetos. Es lo mismo aquí, cada objeto calcula el área y perímetro de una manera, pero los vamos a poder mandar llamar desde una referencia de la clase padre de figura o desde una referencia de la interfaz. Y cada uno lo va a hacer a su manera. Bueno, ya nada más nos falta el dibujar, ¿verdad? Dibujar no regresa una cadena, sino que ahí mismo lo dibuja. Entonces le diríamos algo como esto. Diríamos, bueno, voy a poner una diagonal normal y luego una diagonal invertida, que sería como el vértice superior del triángulo. Pero marca error. ¿Por qué marca error? Porque la diagonal invertida es especial. Eso indica que va a haber un carácter especial. Y en este caso el carácter especial es la misma diagonal. Entonces lo aplicamos. La que va a mostrar es la segunda, no la primera. La primera es nada más, me indica que hay un carácter especial que puede ser una diagonal, unas comillas, un escape, el brinco de línea, el tabulador. ¿Sí? Bueno, entonces ahora voy a poner por aquí. A ver, vamos a tratar de formar el triángulo. Algo así. Y luego, pues este va a ser. Pero aquí le podemos poner unas rayitas, ¿no? Unas. Aunque lo que va a mostrar, a lo que le va a dar salida, es al segundo, a la segunda diagonal, pues nosotros podemos observar cómo quedaría viendo la primera diagonal. Ahí se va a quedar nuestro triángulo. Entonces, bueno, ya está codificada toda la jerarquía. Ahora vamos a empezar a jugar con los objetos. ¿Sí? ¿Dónde está el diagrama? Ya está completo el código de esta jerarquía. Ahora vamos a crear objetos en su propia referencia, pero también en otras referencias. Ya creamos algunos, ¿verdad? A ver. Creo que sí tenemos claro cómo está el diagrama, ¿va? Para ahorita que empecemos a crear objetos, pues relacionarlo. Vamos a ver, aquí ya creamos un círculo, realmente creamos 3 círculos. A ver si recordamos. ¿A qué métodos va a tener acceso la referencia vicioso? Dibujo, área y perímetro. Y obviamente a los get y a los set. ¿A qué métodos va a tener acceso la referencia virtuoso? Que apunta a un círculo. Pero ¿a qué métodos va a tener acceso? Nada más a dibujar, ¿verdad? O sea, si nosotros aquí le decimos vicioso, punto, aquí tenemos
área, dibujar, get radio, set radio. Bueno, pero si lo hacemos a través de virtuoso, lo hubiera puesto al revés, ¿verdad? Virtuoso. Aquí no, nada más tenemos acceso a dibujar, no, ni a calcular área, ni a calcular prim, ni al get radio, porque está en una referencia de la clase figura. ¿Y a qué métodos va a tener K, el círculo K? K es una referencia que apunta a un círculo. En realidad, el objeto es un círculo. Sí tiene todos los métodos, pero desde la referencia K, ¿cuáles son los únicos que se van a ver? Nada más área y perímetro. Aquí está área, aquí está perímetro, no tiene acceso a dibujar ni al get radio. Entonces, nos podemos dar cuenta que los objetos se van a comportar, es decir, van a tener acceso a los métodos, depende de la referencia en que estén ubicados. Ahora, algo bien importante es que, por ejemplo, a ver, la referencia virtuoso tiene acceso al método dibujar. ¿Cuál método de dibujar va a ejecutar? ¿El de figura o el de círculo? O sea, está en una referencia de figura. Aquí no hay duda. Vicioso va a ejecutar el método dibujar, pues que está en círculo, porque es un círculo que está en un círculo. Pero virtuoso está en una referencia de figura. Aunque es un círculo, está en una referencia de figura. Y tiene acceso al método dibujar. La pregunta es, ¿va a ejecutar el método de figura o de círculo? ¿Cuál método va a ejecutar? Virtuoso. En primer lugar, pues no podría ejecutar el de figura porque es abstracto y no tiene código. Pero por efecto del concepto que vamos a ver más adelante, virtuoso va a ejecutar todos sus métodos los va a ejecutar como círculo, aunque esté en una referencia de figura. ¿Sí? K también va a ejecutar área y perímetro, pero como un círculo. Bueno, entonces aquí dijimos que virtuoso, para que tuviera acceso al radio, al set radio, tenemos que hacer un cast con círculo y el resultado del cast ya podemos utilizar el método. Bueno, vamos a crear algunos otros objetos. A ver, vamos a crear rectángulos, esos están más fáciles, ¿no? A ver, rectángulo. Un rectángulo, la puerta que está ahí. Mi rectángulo, ¿sí? Y vamos a indicarle aquí al constructor, pues no sé, 90 por 220. Ancho y largo, o base y alto. Vamos a crear otro rectángulo, pero una referencia de figura. Eso es válido porque figura es padre de rectángulo. Entonces vamos a poner ahí la pantalla, ¿sí? La pantalla es igual a un nuevo rectángulo. Y la pantalla más o menos tiene como 1,40 por como 2 metros, o bueno, 1,90. Ahí al tanteo, ¿sí? Bueno, ya sabemos que pantalla no va a tener acceso a set base, set altura, ni a calcular área, ni a calcular perímetro, porque pantalla es una referencia de figura. A ver, pantalla, y ahí nada más tenemos acceso a dibujar, no tenemos acceso a los demás métodos. Todos los que aparecen ahí son los que hereda de Object, los otros que aparecen. Y bueno, vamos a crear ahora otro rectángulo, pero en una referencia de la interfaz. Cálculo, figuras 2D. Igual vamos a crear un rectángulo que sea una ventana. Tanto puerta, pantalla y ventana son rectángulos, pero dependiendo de la referencia que están, se van a comportar así. Rectángulo, y bueno, la ventana que estoy viendo está bastante, tiene una base como de 250 por, como de 250 por, esta chaparrita como de unos 45, ¿sí? Es la ventana que estoy viendo ahí. Bueno, y vamos a crear 3 triángulos, aquí sí vamos a batallar, ¿verdad? A ver, triángulo. El primer triángulo va a ser el de las Bermudas. Y bueno, no sé las coordenadas, las dimensiones de tengo vamos a ponerle aquí cualquier valor, 34. Estamos hablando de kilómetros, ¿no? Triángulo.
Otro triángulo, pero vamos ¿el qué? ¿Cómo? ¿Qué? Ah, ese no lo conozco, pero bueno, mucho gusto. A ver, Illuminati, New Triángulo. No sé ni de qué estoy hablando. Entonces vamos a poner 7, 9 y 14. Un triángulo amoroso en cálculo. Este va a ser el típico 3, 4, 5, ¿sí? Ahí está. Bueno, ya creamos 9 objetos, ¿sí? Ya sabemos a qué métodos tiene acceso. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer, fíjese, quisiera yo dibujar todos los objetos. O sea, que cada objeto se pudiera dibujar. Yo sé que en el caso de, por ejemplo, el que esté en una referencia de su propia clase o de figura, no voy a tener problema, lo voy a poder dibujar sin ningún problema, ¿sí? Pero los que estén en una referencia de cálculos figuras 2D, pues eso no tiene acceso al método de dibujar. O si yo quisiera, a ver, quiero el área y el perímetro de todos los objetos, no importa cuáles sean, bueno, esa jerarquía, pues también voy a batallar con los objetos que estén en una referencia de figura, porque no tienen visibles los métodos área y perímetro. A ver, vamos a crear un arreglo, ¿sí? Un arreglo primero de figuras. Figura va a ser un arreglo y le vamos a poner figuras. Es igual a new figuras no me deja figura. Acuérdense, bueno, esto en el examen ahí por ahí apareció. Aquí estamos creando, son 9, ¿no? Vamos a ponerle ahí los 9. Son 9. Ahí estamos creando 9 espacios para objetos figura. ¿Sí? Todavía no hay ningún objeto. Los podemos crear nuevos o les podemos asignar referencias que ya existan, de objetos que ya se crearon. Es lo que vamos a hacer. Vamos a decirle figuras, subíndice 0 es igual. Y le voy a decir, pues te voy a pasar el vicioso. A ver, los vamos a poner así en ese orden. Vicioso. Y luego, así lo voy a... Son 9, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta el 8 llegó, ¿no? Bueno, entonces el otro es el virtuoso. Hasta ahí todo sin problema. ¿Qué va a pasar cuando yo quiera poner el círculo K? El círculo K es un círculo, pero está en una referencia de la interfaz. Y la clase figura y la interfaz están relacionadas, pero indirectamente. Entre ellas no. Yo no puedo guardar un objeto que esté en una referencia de la interfaz en una referencia de figura. Directamente no lo... Porque no, figura no es padre de la interfaz. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es un cast. ¿Un cast a qué? ¿A qué clase? Figura, ¿va? ¿Así? Y bueno, eso va a suceder puerta, pantalla y ventana. Vamos a poner puerta, pantalla. Ya hasta ahí no tenemos problema. ¿Sí? En ventana sí vamos a tener problema. Sí, ¿por qué podemos guardar el vicioso, que es un círculo? Porque círculo es hijo de figura. ¿Sí? Ok, aquí sigue la ventana. Ventana está en una referencia de la interfaz, por lo tanto no me la acepta. El hecho, los CAS no son nada más porque se me ocurran o porque lo necesite. Los CAS se pueden hacer sobre aquellas clases que tienen alguna relación, aunque sea en este caso indirecta. Yo sé que una ventana
implementó la interfaz, pero también que saque una ventana heredó de figura. Entonces, aquí le ponemos aquí figura. Y lo mismo va a pasar con los triángulos, ¿verdad? Bermudas, Illuminati. Aquí sería Bermudas, Illuminati. Y el amoroso, ¿verdad? Amoroso. Amoroso tengo el mismo problema. Amoroso es una referencia. Sí es un triángulo, pero está en una referencia de. Ok, entonces aquí le tendríamos que hacer un cast. Ahora, cualquier elemento del arreglo, nada más tiene acceso a dibujar. No tiene acceso a área, perímetro, ni a los métodos propios de cada clase. O sea, yo si le digo, a ver, figuras el que sea, figura subíndice 5, o bueno, el 6, que es un triángulo. Ahí vemos que no tengo acceso a calcular área y perímetro. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ahorita precisamente vamos a hacer el parte del ejercicio, vamos a tocar eso. ¿Sí? Solamente a los de la clase figura. Nada más a los que son en la clase figura. ¿Sí? Pero los va a ejecutar no como figura, sino como su objeto original. A ver, entonces aquí sería, vamos a hacer un ciclo por figuras, F, figuras en nuestro arreglo. Este ciclo va a dar vueltas sobre el arreglo, va a iterar, y por cada vuelta que dé, F se va a posicionar. La primera vuelta la F va a ser la posición 0, la siguiente vuelta la F va a ser la posición 1. Entonces aquí sería F punto, dibujar. Es lo único que podemos hacer, ¿sí? No podemos calcular área, no podemos calcular perímetro. Bueno, así tal y como está. Es un ciclo corto, no requiere variable de control. Subíndice. A ver, ahí, como los pusimos consecutivos, nos tiene que mostrar primero 3 círculos y luego 3 rectángulos y luego 3 triángulos. Aquí están, mire. Bueno, el primer círculo es porque ya lo habíamos mostrado, ¿no? Por ahí le habíamos dicho que dibujar, por eso aparecen cuatro círculos. Y luego aquí están 3 rectángulos y luego 3 triángulos, ¿sí? Bueno, ahí están. Aquí no me salí. Ahora vamos a hacerlo, pero con la Ahora lo que tú dices, quisiera ahora que cada uno calculara área y perímetro. Voy a ponerle aquí una línea para separar, a partir de aquí, ¿va? Sí, a ver, ahora vamos a crear un arreglo, pero de interfaces. A ver, aquí voy a poner, no sé, otros. Bien, ahora vamos a crear un arreglo, pero de las interfaces. O sea, nosotros podemos poner un objeto, círculo, rectángulo o triángulo en una referencia de la interfaz. De la interfaz tampoco puedo crear objetos, porque en ese sentido es como la clase abstracta. Pero sí puedo poner objetos de estas clases en una referencia a la interfaz, pero obviamente nada más tengo acceso a lo que tiene la interfaz. Esa es la idea de la interfaz, de que diga yo, para mi propósito, yo necesito que cualquier objeto sepa calcular área y perímetro. Entonces, ¿qué le dice a las clases de esos objetos? Implementan mi interfaz. Y entonces, ya no le interesa qué tipo de objeto es, simplemente lo pone en una referencia de su interfaz y ejecuta área y perímetro, sin saber qué objeto es realmente. Entonces vamos a crear aquí un arreglo de interfaz. Sería cálculos. Fíjense que en C# el estándar para los nombres de las interfaces es que empiecen con I mayúscula. En ese caso, si estuviéramos en C# se llamaría I cálculos figuras 2D, pero en Java no toman ese estándar. Bueno, va a ser un arreglo que se va a llamar cálculos, es igual a new
cálculos, figuras 2D y también pues son los mismos 9. ¿Sí? Bueno, no sé qué me salga más barato. Yo creo que empezar de nuevo. Vamos a ponerle aquí cálculos. Pues más, deje tomar el de arriba, ¿no? Vamos a tomar este. Es que voy a poner los mismos objetos. ¿Sí? Nada más que aquí no va a decir figuras. ¿Qué va a decir aquí? Cálculos. ¿Sí? Aquí va a decir cálculos. Bueno, hay cada quien como quiera, ¿sí? Ya detectaron en dónde pone trabas, ¿verdad? En dónde pone error. Este, K, si se acuerdan, está en una referencia de la interfaz. Entonces, ese entra directo. Aquí no necesito ningún cast. Ahora, yo tengo que, todo se va a guardar en referencias de la interfaz. Vicioso entra porque implementa la interfaz directamente la clase círculo. ¿Por qué virtuoso? ¿Por qué no entra? Sí. Ah, no, es que estoy acá. Virtuoso porque está en una referencia de figura, ¿verdad? Es lo contrario de lo que veíamos ahorita. Está en una referencia de figura y no está relacionado directamente con la interfaz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Un CAS, ¿verdad? Pero de la interfaz. Cálculos, figuras 2D. Y va a pasar lo mismo con los demás. Aquí, pantalla, pues también está. Pantalla es una referencia de figura. Vamos a poner una referencia de cálculos, figuras 2D. Y en este caso, pues no es necesario porque ventana está en una referencia de la interfaz. Y Illuminati necesita, Illuminati está en una referencia de figura, por eso necesita un cast por aquí, ¿verdad? Pondríamos así. Y acá, pues, amoroso está directamente en una referencia de la interfaz. Ahora, ¿a qué métodos va a tener acceso cualquier elemento de este arreglo? Si se fijan que son los mismos objetos, no son objetos nuevos, son los mismos. Aquí todos los objetos se están comportando como figuras y acá todos los objetos se están comportando como la interfaz. Entonces, si nosotros accedemos a cualquiera de estos elementos, cálculos, vamos a suponer, no sé, el 6, cualquiera. Nada más tengo acceso a área y perímetro, ni a dibujar, ni a los métodos propios de cada clase, los set, los get. Pero no sé si se han fijado que todos, absolutamente todos, tienen acceso al toString. No importa en qué referencia estén, todos tienen acceso al toString. Y el toString lo ejecuta como está en la clase original del objeto. Ok, bueno, vamos a hacer otro ciclo por aquí cortito. Ahora, los elementos del arreglo son referencias de la interfaz. Cálculos, figuras 2D. Voy a poner aquí calc, por ejemplo. Y luego, ¿cómo se llama nuestro arreglo? Cálculos. Y lo único que vamos a hacer ahora, bueno, va a ser mostrar el área y el perímetro. Entonces sería system. Noten como aquí, cuando demos salida al área del perímetro, yo no sé si es triángulo, si es rectángulo o círculo, pero sé que como están implementada en la interfaz, sé que saben calcular área y perímetro. Entonces sería system out. Vamos a darle salida a cálculos, bueno, que diga aquí área, ¿no? Porque si no, no se va a saber ni qué. Área es igual. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo también para el perímetro. Perímetro, y aquí vamos a invocar el método perímetro.
Ahí está, ¿sí? Bueno, le voy a poner un brinco de línea para que no se vean todos amontonados, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ejecutarlo. Pues es lo último que se va a ver ahí, ¿no? Entonces aquí vemos, pues, asumimos que los tres primeros son círculos porque aquí lo estamos viendo. Los tres primeros son círculos y luego los tres que siguen son rectángulos y los últimos tres. ¿Por qué salió aquí nan? Fue en el primer triángulo, salió nan. Un valor no permitido que es una raíz negativa. Salió una raíz negativa. En este, 7, 9. ¿En cuál fue? ¿En el segundo? Sí. O aquí. No, fue en el primero, ¿no? No, sí fue en el primero, mira. Ahí está nan y luego está fue en el primero. Es que como que el segundo sí está bien, ¿no? Aquí el problema es que 34 más 12 nos da 46 y pues nunca se va a poder formar con ese valor de 67. Vamos a ponerle aquí otro valor, ¿no? El problema es que no forma triángulo con esos tres lados. Vamos a ponerle aquí, pues 37, para no errar, ¿sí? Y ahora sí creo que debe salir, ya sale, ¿verdad? Bueno, ahora, como tú dijiste, sabemos que de esta jerarquía, estamos hablando de esta jerarquía, sabemos que cualquier rectángulo, círculo o triángulo es capaz de calcular área y perímetro y de dibujar. ¿Sí? Noten como esos métodos, los que están en la clase dibujar, perdón, figura, y los que están en la interfaz, se tratan de manera genérica. La idea es que todos los objetos de esa jerarquía sepan hacer eso para alguna aplicación que lo requiera. Bueno, entonces, ¿cómo le haríamos para que cada objeto hiciera, a ver, chavos, hace mucha plática, ¿cómo le haríamos para que cada objeto ejecutara los tres métodos? Sí, y no por partes, sino que, vamos a suponer, voy a agregar un método aquí, ¿sí? Public, no va a regresar nada, y este método se va a llamar visualizar. Bueno, así, visualizar. Y aquí la intención del método visualizar es que de cada objeto de los que hemos creado me dé su área, su perímetro y me muestre su figura. ¿Sí? Acá lo hicimos en partes, primero como figura y luego como elementos de la interfaz. Bueno, aquí podríamos nosotros poner como parámetro cualquiera, tanto una referencia de figura o una referencia de la interfaz, porque todos los objetos se pueden poner en una referencia de esas dos, tanto de la clase figura como de la interfaz. Vamos a ponerlo de figura, ¿sí? F. ¿Qué tipo de figura es F? No sé. Cuando estamos en este método, llega una referencia de figura. Yo lo único que sé es que la figura sabe dibujar. ¿Qué tipo de objeto es? No sé, no me interesa. El objetivo es que dibuje. Bueno, entonces vamos a ponerle por aquí pues una rayita, algo así. Doble raya, algo así. Y luego vamos a mandar llamar el toString, ¿sí? Ok, entonces le diríamos system f.toString. No sabemos qué tipo de objeto es f. Bueno, o sea, no sabemos cuál de los tres es. Sí sabemos que es uno de los tres, pero no cuál. Luego, vamos a decirle, ahora, como está en una referencia de figura, pues lo único que le puedo pedir es que dibuje. Entonces le diríamos, no, nada más es f.
dibujar. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo le hacemos para que ese mismo objeto calcule el área y el perímetro? Hacemos un cast, pero que sea de. Le hacemos un caso a F, ¿va? Le decimos, por ejemplo, cálculos, figuras 2D, cálculos, figuras 2D, por ejemplo, C es igual a F. Claro, eso me va a marcar error porque F es una referencia de figura. Le digo, no, pero haz un cast aquí. No puede ser directamente de que. Sí, se puede hacer directamente. Lo que pasa es que como ahorita quiero el área y el perímetro, pues no quiero hacerlo dos veces, ¿sí? Pero se puede directamente. Se puede como lo hicimos acá, ¿no? Tú dices, me imagino que dices como lo hicimos acá. Acá, ¿verdad? De que no lo guardamos en una referencia, sino directamente lo hicimos el cast y luego, aquí es importante poner los paréntesis porque para tener acceso es necesario el resultado del cast. Por eso son necesarios estos paréntesis, ¿verdad? Bueno, acá lo puse en una referencia. C y F apuntan al mismo objeto. Nada más que F lo ve como figura y C lo ve como cálculos figuras 2D. Bueno, entonces aquí ya le diríamos, ahora sí una salida. Le diríamos área es igual C punto, no me, C punto área, ¿no? Y ahora perímetro. De perímetro. ¿Sí? Ahora pregunto yo. A ver, jóvenes, pregunto. Si lo quisiera hacer con uno de los arreglos, ¿con cuál sería el adecuado? O sea, quiero mandar llamar este método para todos los objetos que creé. El de figuras, porque es una referencia de figura, ¿verdad? Bueno, pero si lo hiciera a través del arreglo de cálculos figuras 2D, pues tendría que mandar pero una referencia, ¿verdad? Ok, entonces, pero lo quiero hacer uno por uno, lo voy a hacer uno por uno. Así es que voy aquí y le voy a decir system, no, nada más, visualizar y luego, pues me voy a ir vicioso. Nosotros a la hora de mandar llamar el método, pues sí sabemos qué tipo de objeto es, pero el método no lo va a saber. Para el método es transparente qué tipo de objeto es. ¿Qué es lo único que requiere? ¿Cuál es el único requisito? Que implemente la interfaz y que sea hijo de figura para que funcione bien ese método. Entonces visualizar, vicioso. Luego, bueno, voy a poner aquí. Me faltó, ¿qué? Me faltó poner aquí qué. No, vicioso es este círculo, lo debe aceptar figura. Faltó algo ahí en el método. No, a ver. Ahorita me dicen que faltó, ¿no? O sea, no puedo mandar llamar ¿Por qué no puedo mandar llamar este método? No, tampoco. Por ahí va. Fíjense, si yo quiero mandar llamar ese método, tengo que crear un objeto de la clase y a través de ese objeto mandar llamar el método. O sea, tendría que ser algo como esto. Tendría que ser algo, ¿cómo se llama nuestra clase? Se llama, así se llama. Qué rara va. O sea, si yo quisiera mandarlo llamar como está, yo le diría, así a veces me dejan los nombres en los proyectos, ¿eh? Bien raros. ¿Sí? Es que acá no tiene constructor, pero ¿por qué si me lo acepta? Bueno, aquí me está marcando un error, new. Sí se llama así nuestra clase, ¿no? Al último. Interfase, es que no copié todo, ¿ah?
interfase, y luego acá interfase. Sí, tienes razón, no tiene ningún constructor. ¿Y por qué si me lo crea, pues? Eso lo vimos en los constructores. Porque crea uno cuando Java no ve ningún constructor, crea uno por default, el de default. Entonces, por eso sí lo puedo acceder. Y entonces ya le tendría que hacer así, miren. A ver, así. Ya no marcó error. ¿Por qué nunca habíamos hecho esto en las aplicaciones? Faltó una palabrita por ahí. Static. Faltó la palabra static. Póngale static, ya con esto. Cuando le ponemos static, quiere decir que podemos acceder al método sin necesidad de crear un objeto. Como en mate, como. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, esta es otra forma de probarlo. O sea, esto es correcto. Pero como que es más práctico ponerle el static, ¿verdad? Al ponerle static, no necesito crear un objeto de la clase para mandarlo llamar el método. Entonces aquí sería public static, así, y ya no me marcó error acá. Bueno, vamos a mandar llamar, son 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y luego sigue aquí, virtuoso. A ver si me acuerdo. Virtuoso y luego el círculo K. Es que aquí no le puse bien virtuoso, ¿verdad? Virtuoso. Ya tenemos una idea de dónde nos va a marcar error. Y luego aquí es el rectángulo que era puerta. Y luego pantalla y ventana. Luego acá era el Bermudas. Bermudas, el Illuminati y el amoroso. Obviamente, ¿en dónde nos va a marcar error? En los que no sean figura o clase hija, porque nuestro método espera recibir una referencia de figura. Y aquí, K, ventana y amoroso no son referencia de figura ni de una de sus clases hijas. Acá podría recibir cualquier referencia de sus clases hijas. Bueno, entonces aquí tenemos que hacer un caso, ¿verdad? Aquí sería figura. Y luego acá sería también figura. Y acá también. Bueno, pero insisto, el método visualizar no sabe qué figura es. Está manipulando de manera genérica cualquier figura que sea clase hija de él. ¿Sí? O sea, no es la razón es que no le interese, es que no lo necesita. ¿Para qué se mete en esa complicación? Dice, yo sé que cualquier figura sabe dibujar y sé que cualquier referencia de la interfaz sabe calcular área y perímetro sin importar qué tipo de objeto es. A ver, vamos a probarlo, ¿no? Bueno, aquí empezó. Aquí empezó, ¿no? Aquí hay un círculo de radio 5. Por eso ahora sí me sirvió el toString, porque me dice el nombre de la clase. El toString, su dibujo, su área y su perímetro. Otro círculo, su toString, dibujo, área y perímetro. Y acá, otro círculo, y luego ya empiezan los rectángulos. Aquí está el primer rectángulo, su dibujo, área y perímetro. Segundo rectángulo, tercer rectángulo, y acá vienen los triángulos. Primer triángulo, segundo triángulo, tercer triángulo. ¿Sí? El método visualizar está tratando objetos de manera genérica, sin necesidad de que sepa qué tipo de objeto es. Ahora, la idea es trabajar nada más con los métodos que sean genéricos. Ya si yo aquí quiero utilizar este método para cambiar el radio de un círculo, pues ya no es tan práctico. ¿Qué tendré que hacer para cambiarle? Si yo quisiera cambiarle el radio a un círculo, primero tendría que averiguar qué tipo de objeto es.
Y entonces ya tendría que usar el que no les voy a permitir en el proyecto, ¿verdad? Si f instance of círculo, o sea, si eso es verdadero, entonces tendríamos que hacer un cast así, ¿verdad? Círculo cir es igual a círculo f, haríamos y luego ya, ahora sí en círculo, tenemos acceso a set radio, get radio, a todo porque está en una referencia de círculo. Pero claro, no es la idea, o sea, este método lo estamos utilizando para tratar de manera general a todos los objetos de la jerarquía. ¿Sí? Entonces, esto, pues digamos que no es práctico ponerlo, ¿no? Bueno, ¿dudas, preguntas? Instance of, ¿qué es?